puede entrar dentro de las sombras, o sea, porque la santidad de ese día ya había sido instituido por Dios antes de las sombras. No, no era algo que apuntaba a Cristo, o sea, antes del pecado, pues no existían las sombras, o sea, no existía en el Cordero, la Pascua, o sea, no había nada que iba a ser figura de Cristo. Por No, ejemplo, sí, no, Santiago, no, supongamos, no. vamos a terminar, supongamos que el pecado nunca hubiese entrado, o supongamos que Adán y Eva no hubiesen caído en la tentación de la serpiente. De todas formas, la santidad del sábado ya estaba establecido. O sea, esa es la razón por la cual porque si el versículo 17 no existiera, porque el versículo 17 Pablo dice que todo lo que es sombra, Ujú. entonces ¿Sombra de qué? de Cristo, de lo que había de venir. Lo que había de venir, sí. Pero el cuarto mandamiento, eso no entra dentro de las sombras. Bueno, ahora te explico por qué sí entra. Puedo decir que no hay nada que haga referencia a Cristo Solo quiero antes hacer de... una pregunta. ¿Nosotros nos tenemos que guardar el sábado o no? Bueno, eso es lo que voy a Ahí aclarar. está. Adelante, Eh, Omar. Eso es lo que voy a aclarar. Decís que no había nada referente al Cristo antes de la ley, ¿no? No, Todo lo que después se produjo en sombra. No, las Escrituras nos dice claramente eh, que en el mundo había pecado, pero mientras no había ley no se imputaba el pecado. El pecado comienza con Adán. Adán es el que introduce el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Pero las Escrituras nos señalan que aún antes de eso dice que Adán era la imagen de aquel que debía de venir. ¿Quién era el que debía de venir? Era justamente Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué la imagen? Porque como entró el pecado en el mundo por un hombre perfecto llamado Adán, tuvo que redimirse a través del postrer Adán, que es Cristo Jesús. O sea, ya allí estamos viendo una promesa, ¿no? Acerca del Cristo. ¿Que el pecado estaba en el mundo? Sí, estaba en el pecado en el mundo, pero no se imputaba el pecado porque todavía no había ley. Cuando dice que es la sombra de lo que debía de venir y entra lo que es el día sábado, el sábado, que era el sábado, ¿no? El sábado era la sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice claramente que Él es el Señor del sábado, que Él es el reposo al cual debemos llegar. Incluso dice las Escrituras un poquito más adelante que ustedes, ¿no? sí. Que tenían la ley y que no iban a entrar al día del reposo. Alguien, justamente a los judíos le dice que no va a entrar en el día del reposo cuando ellos respetaban el reposo. Entonces, ¿por qué decimos que no entra en el día del reposo? Porque el reposo es Cristo Jesús. Y todo eso representaba y llevaba junto con la ley a Cristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, la ley, los profetas y los salmos hablaron de mí. Esto era lo que debía de venir. Y todo lo de atrás era la sombra. ¿De qué? De lo que debía de venir. Y si Cristo es el Señor del sábado, es nuestro reposo, la ley del reposo era sombra de lo que debía de venir Cristo Jesús. Claro, pero todas las sombras esas aparecieron después de Adán, o sea, después de la entrada del pecado. Sí, nada más que desde Adán hasta Moisés no había ley, por lo tanto no se imputaba el pecado, dice la Escritura. Exactamente, entonces las sombras aparecen después de la entrada del pecado, o sea, antes de la entrada del pecado no había nada de sombras. Claro, pero el pecado ya lo había cometido Adán. Sí, a partir de allí, a partir de que Adán cometió el pecado, fue que se aparecieron las sombras, que había que matar al cordero y todo lo que Claro. apuntaba a Cristo. Todo fue Es, después de la entrada del pecado. Antes de la entrada del pecado, pues no había que sacrificar corderos ni no, nada que... eso lo establece la ley porque hace el pacto Dios ahora con su pueblo. Un pueblo escogido por Dios
no por su gran muchedumbre ni por su sabiduría, sino porque Dios los escogió y dijo, y en el pacto que se establece con Dios, con Moisés, dice, les da la ley, ¿no? Dice que en el pacto el pueblo tenía que cumplir con la ley y él sería su Dios. Y piden que se cumpla ese pacto, pero ya nos advierte que habría un pacto mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban totalmente desventajoso el judío con la ley, porque dice las escrituras más adelante que esta ley no la podían cumplir ni los apóstoles, ni los padres de los apóstoles pudieron cumplir con esta ley. Y Claro que sabíamos no. que aquel que se hacía infractor a un solo punto de la ley, era infractor a toda la ley. Entonces era necesario un pacto mejor. Y ese Exacto. pacto lo pone Cristo Jesús y se sella con la sangre derramada en la cruz del Calvario. A partir de allí entramos en el otro nuevo pacto. Es correcto. Así es. Pero ese es el punto. El punto es que el versículo 17, Pablo se está refiriendo de los sábados que eran sombra. En el capítulo 23 del libro de Levítico, ahí habla de todos esos sábados que eran sombra, el sábado de la paz, o sea, eran días de reposo que podían caer en cualquier día de la semana, podía caer el lunes, martes, miércoles, cualquier día, pero esos sábados eran sombra. La diferencia con el séptimo día de la creación, el día que Dios santificó, eso fue mucho antes de las sombras. Por eso Pero ¿cómo me estableces vos que en la creación ese séptimo día era un sábado? este, era el séptimo Dicen día. La las Biblia escrituras, 6 días trabajó, el séptimo día descansó, ¿verdad? exactamente, Séptimo día. De séptimo 6 días trabajados, el séptimo día se descansa. Ahora, día. eso fue en la eternidad. Acordate que Dios cuando crea todas las cosas es atemporal, está dentro de la eternidad. ¿Cómo me determinás vos que ahora ese séptimo día, o sea, tuvo que haber empezado a trabajar Dios en la creación un domingo, para que el séptimo día sea sábado? Pero si no había domingo. No había lunes, martes, miércoles en la eternidad. Dice Claro las que no. escrituras que un día para Dios son como 1000 años. Entonces tendríamos que reposar en Mil en 1000 años. años después del Sí, año 6000 recién. claro, eso no se puede. Y precisamente porque no se puede, sabemos que eran días literales, o sea, no eran periodos de 1000 años, eran días, No, 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 hermanito. Vos fíjate, dice, Dios creó los cielos y la tierra y hubo el día 1. Vos fíjate, vamos sí, a entender. sí Un es, es un número sí, numeral de claro. cantidad. Sí, Pero porque en ese luego continúa diciendo, no y tenía hubo un nombre. segundo día, un tercer día, un cuarto día, un quinto día, sexto día. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto son números ordinales de orden, no numerales de cantidad. ¿Notas las diferencias? Que no podemos marcar lo que empezó un domingo para terminar un sábado o un viernes para decir el séptimo día es el sábado. No lo podés medir. Si estás mezclando números de cantidad con el día 1 y luego números ordinales de orden. Esto es como mezclar manzanas con papas. Números ordinarios, números de orden, números. Claro, por ejemplo, como No para que importa. entiendas, si yo digo 1, 2, 3, 4, estoy dando números de cantidad. Cantidad. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Ahora si yo digo primero, segundo, tercero, cuarto, estoy dando un orden. O sea, en un día, lo primero que hace es esto, lo segundo que hace es lo otro, lo tercero que hace es lo otro.
a todos les pone segundo día, tercer día, cuarto día, y hubo un quinto día y un sexto día. Pero está en el orden, no en cantidad. Claro, sí, por eso dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un día. Luego fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana otro día. Ahí Entonces, cambió, en vez de seguir con cantidad, sigue en el orden en que se hicieron las cosas. claro, así es. Así dice la Biblia, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Ese séptimo día es el día que Dios Claro, pero declaró. vos estableces que ese séptimo día es un sábado y no lo podés medir como sábado. O sea, em, si yo trabajo, con esto que te quiero decir, si yo trabajo 6 días a la semana y descanso un día a la semana, o sea, el séptimo día voy a descansar. Pero si yo empiezo a trabajar en mi trabajo un día miércoles, yo voy a trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes descanso. ese sería su séptimo día, ¿no? Este es mi séptimo día. Ok, sí está bien, o sea, de acuerdo a su conciencia, o sea, porque su conciencia le dice a usted, pero yo no, yo me rijo por la Biblia. O sea, la Biblia dice que es séptimo día. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Cristo vivió en este mundo, este, Cristo guardó el sábado, el, el séptimo día. O sea, el Guardó día el que séptimo día, guardó el sábado, Cristo. guardó el sábado, así es. La Biblia lo dice No, que iba a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, tenía la a costumbre. la costumbre de que los judíos tomaban el séptimo día como el día sábado. Pero Exactamente. no dice que guardó el sábado. Fíjate todo lo que hizo, el curó enfermo, rescató un montón de cosas, cosas que los judíos no hacían ese día. O Claro, sea, porque era por la costumbre los, que tenían los judíos. los judíos Pero no sabían guardar ese día. O sea, cuando los apóstoles iban a las sinagogas el día sábado era porque los judíos acostumbraban a reunirse los días sábados. Entonces iban justamente el sábado porque los encontraba todos reunidos. ujú. Entonces, Este, Vienen arrastrando un concepto de establecer un día a la semana cuando los días de la semana no estaban estipulados cuando Dios creó las cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo creó desde la eternidad. Y la eternidad no tiene días, es un pues, constante presente. Por eso encontrás en las escrituras un día y después empieza con segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, porque está dentro de la eternidad. El tiempo empieza a regir después que todas las cosas fueron creadas, la Tierra empieza a girar, a dar su órbita, y ahí el hombre toma los tiempos, primero de forma lunar y después de forma solar. Pero en la eternidad eso no existía. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo era ese principio? La eternidad en la que vivía Dios. sí, claro, esa es su forma de ver, pero la Biblia claramente marca, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana segundo día. Y y ¿Viste que cambió? todos, ¿Por qué no dice y fue la tarde y mañana del día 2? Si empieza con el día 1, del día 2, del día 3, del día 4. ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué pasa de números ordinales a números de cantidad a números ordinales? ¿Por qué cambia? Porque en la eternidad no hay días. pues esa es su forma de usted de verlo, pero por ejemplo, el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice, Hebreos 4:4 dice, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, todos los autores de la Biblia, los escritores, realmente ellos aceptaban que fueron días literales, este, tarde y mañana un día. O sea, todos los autores bíblicos aceptaron que la semana de 7 días fue creada por Dios desde la creación. Ahí se creó esa semana de 7 días. Y Bien, los días literales, Santiago.
Así es. No se toman de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la rotación de la Tierra. O sea, podemos medir nuestros días literales para llegar a los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No se toma por esa condición de la Tierra en rotación y traslación alrededor del Sol. ¿Verdad que sí? Sí, Ahora yo así te es. pregunto, ¿en qué día Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor? En el cuarto día. La Biblia dice que se creó en el... Entonces, ¿dónde quedó el primero, segundo y tercero? Si el tiempo se empieza a medir, entonces cuando Dios crea el Sol, para que la Tierra pueda girar alrededor de él. Eso es sencillo, realmente sencillo. O sea, porque Dios no necesita, Dios lo único que necesita es, es contar el tiempo. 24 horas un día, 24 horas otro día. Por eso el autor de Hebreos dice así, Hebreos 4:4 dice, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Y la Biblia es clara, no fue en el séptimo día, no fue un periodo de 1000 Y años, también ni tiene que leer Hebreos 4:8 cuando dice otro día. Adelante. Hebreos 4:8. Porque si Josué no les hubiera dado, porque si Josué no les hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Aquí la Biblia habla de otro día y siempre muchos hermanos me han dicho, ya ves, no es el mismo día, porque aquí habla de otro día, o sea, me dicen, ya ves, no es sábado, sino que es otro día, dicen, es domingo, porque la Biblia dice otro día, y me dicen, ves que no dice el mismo día, dicen, pero tú eres terco, me dicen, tú no quieres aceptar que es otro día, pero la Biblia dice otro día, pero tú dices que es el mismo día. Entonces yo les digo, mejor veamos el contexto de a qué se refiere la Biblia con ese otro día. Y, y el versículo 7 dice, Se de refiere a nuevo, que ese otro día el descanso es Cristo. y el versículo 7 dice, de nuevo fija un día que llama hoy. O sea, de hecho la Biblia le dice el nombre de ese día, dice que ese día se llama hoy. ¿Y a qué se refiere esto? Diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ese hoy que se refiere, precisamente es eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese hoy es simplemente una nueva oportunidad que Dios les está dando, que si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, el contexto de Hebreos 4, no está hablando realmente de un cambio en cuanto al día de reposo, de sábado a domingo, para nada está hablando de un cambio de día de reposo. Si nosotros leemos desde el capítulo 3, Hebreos 3:7, Hebreos 3:7 dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo, ojalá escuchen hoy, o aquí a ese hoy que se refiere, por eso dice que se llama ese día hoy, dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Versículo 9. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios. Durante 40 años, por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. A esa generación del desierto fueron los que no entraron en el descanso. Pero ¿cuál es ese descanso que no entraron? Es la tierra prometida, dice, versículo 12. Cuidado, hermanos,
que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. A ese hoy se refiere. Mientras dure el hoy, o sea, mientras dura esa oportunidad de, de escuchar la voz de Dios, dice. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy, ese es a lo que se refiere. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan sus corazones como ocurrió en el día amargo. Versículo 16 pregunta, ¿quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cansaron a Dios durante 40 años? Los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su descanso, o sea, en su lugar de descanso? A aquellos rebeldes, por supuesto. Y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Aquí se está hablando de la generación que salió de Egipto, los incrédulos que no entraron al reposo. ¿Cuál es el reposo que no entraron? A la tierra prometida. Ese es el reposo que ellos no pudieron entrar. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 4, dice, cuidémonos pues, no sea que algunos de ustedes deje pasar la oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Y aquí se pone interesante porque acababa de terminar de hablar que hubo una generación que no entró en el lugar de descanso, en el descanso de Dios por su incredulidad. Pero aquí dice que todavía hay un descanso para el pueblo de Dios. Dice, cuidémonos pues, no sea que algunos de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Es preciso, pues, que creamos, si queremos entrar en el lugar, habla de un lugar de descanso recién mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Entonces, aquí hago un paréntesis. Yo veo que aquí el autor de Hebreos está haciendo una comparación entre el lugar de descanso que aquella generación incrédula no entró en el desierto, ahí murieron. Y aquí dice que aquí en el nuevo pacto habla de un lugar de descanso, pero dice que se refiere, el versículo 3, la última parte dice, aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar, dice, no entrarán jamás en mi descanso. Dos cosas pues se nos dicen, algunos entrarán y los que recibieron primero la buena nueva no entraron por causa de su falta de fe. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que se llama hoy. Ese es el hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más tarde, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan vuestros corazones. No creamos que Josué los introdujo en el lugar que debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. ¿Y cuál es ese otro día? ¿Cómo se llama? Se llama hoy. Y se refiere a lo que se dijo por David. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan vuestros corazones. Y el versículo 9 dice, un descanso, depende de la versión. La versión latinoamericana 2005 dice, un descanso sabático, pues, espera todavía el pueblo de Dios. Y la versión Biblia de Jerusalén también dice, un descanso sabático, pues, espera todavía el pueblo de Dios. Y el versículo dice, y el que entre en ese descanso,
descansará de todos sus trabajos. Y ahí viene la última parte, como lo hizo Dios. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando entramos a ese descanso, lo hacemos como lo hizo Dios. Porque el versículo 10 eso dice, y el que entre en ese descanso, descansará de sus trabajos, como lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues ya lo vimos en el versículo 4, donde dice, ya se habló de ese descanso a propósito del séptimo día, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Entonces, aquí el autor de Hebreos, según el contexto, no está hablando de un cambio en el día de reposo, de sábado a domingo. Por eso es que ese otro día realmente no se refiere a que ya no es sábado, sino que ahora es domingo. Ese otro día dice que se llama hoy. Si Este escuchan, otro día se refiere a Jesucristo. Vengan a mí, yo los haré descansar. entonces, el autor de Hebreos simplemente en el capítulo 3 habló de la generación que no pudo entrar al lugar de descanso. Pero aquí en el capítulo 4 habla que aquí, de hecho, se leyó en el versículo, donde dice, aquí se trata del descanso de Dios. El versículo 3 dice, aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Entonces el autor de Hebreos prácticamente les está diciendo que el lugar de descanso para la generación que no quiso obedecer a Dios fue la tierra prometida. Pero para el pueblo de Dios el descanso que queda dice que se trata del día séptimo, cuando Dios descansó el día séptimo. Por eso es que el versículo 9 dice un descanso sagrado. Esta versión textual dice un descanso sagrado, pues espera todavía el pueblo de Dios. ¿Y por qué dice un descanso sagrado? Hermano, Y la Biblia de Jerusalén dice, no dice un descanso sagrado, ahí sí lo traduce. ¿Me permitís un segundito, Santiago? Sí. yo solamente le quiero leer algo y después Humberto que le doy paso a Humberto. Solamente leo algo nada más. Permiso. Juan Sí, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Adelante, hermano. Sí, no, quería aclararle a Santiago. Aparentemente Santiago está leyendo todo un discernimiento acerca de las escrituras de la fe adventista, ¿no? Y está asociando, ¿no? Dice, no entrarán en mi descanso, en mi reposo, ¿no? Dice las escrituras, en mí. Esto lo está diciendo justamente al pueblo judío que respetaba el día sábado. O sea, ¿cómo no podían entrar en el descanso de Dios si estaban respetando el descanso? El hecho de que vos asocies ahora que ese descanso era entrar a la tierra prometida, te tengo que recordar que la tierra prometida era para los hombres. No está hablando del descanso de Dios, porque la tierra prometida no era para Dios, era para los hombres, para el pueblo. Por lo tanto, atribuirle ahora que el descanso de Dios es la tierra prometida es poner a Dios como si fuera hombre que tenía promesa de tierra prometida. Y la promesa la da Dios, no la da para él esa promesa. No sé si me explico. Vos estás llevando todo ese texto a un discernimiento de que ese reposo o descanso que dicen las escrituras es la tierra prometida, pero eso no lo dicen las escrituras. Eso es simplemente un discernir. No, creo que no me expliqué, no eso dice, o sea,
En el capítulo 3 sí dijo que los que no entraron en ese descanso fueron los incrédulos que murieron en el desierto. O sea, eso fue la tierra prometida, fue ese lugar de descanso que Josué no les introdujo por su incredulidad de ellos. Lo que yo dije que es la comparación que hace el autor de Hebreos entre ese lugar de descanso y el descanso que todavía tiene el pueblo de Dios actualmente. ¿Esa comparación está en la Escritura o es un discernimiento de la Iglesia Adventista? Pues aquí lo dice, el versículo 9 dice, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Espera, un descanso. ¿Y cuándo lo tenemos eso? Ese descanso lo tenemos en Cristo Jesús, cuando Él llega, en Él tenemos el descanso, porque es el Rey del sábado. Él es el Señor del sábado, el Señor del día de reposo. Lo dicen las Escrituras. O sea, todo eso era la sombra de lo que debía de venir, pero no era una promesa de tierra prometida. La promesa que tenemos los cristianos es de vida eterna. Ya no tenemos promesa de tierra prometida. No podemos asociar el descanso de Dios con una tierra prometida cuando el pueblo de Dios ahora tiene promesa de vida eterna. ¿Y dónde está nuestro reposo? ¿Dónde está nuestro descanso? En Cristo Jesús. Sí, yo entiendo esa parte. De hecho, nosotros descansamos en Cristo. De hecho, el día que más descansamos en Cristo es el sábado, porque ese Sí, yo día, puedo descansar el domingo, pero mira, te voy a dar otro ejemplo. Y me parece que vas a terminar respetando el domingo con este ejemplo. Y yo no lo respeto, ojo, para mí no es un día específico de la semana, sino es el séptimo día el que Dios santificó. Un séptimo día, 6 días trabajarás, el séptimo día descansarás. Eso puede ser para mí, ¿no? Cualquier día de la semana, siempre que cumple yo que ese séptimo día lo voy a descansar para Dios. ¿Y por qué te digo que vas a terminar llegando al domingo? no Porque creo. sí, pero es un ejemplo. Vos encontrás en las escrituras que en una gran batalla estaban perdiendo la guerra, necesitaban que no se hiciera de noche para poder ganarla, porque si llegaba la noche la perdían. Entonces, ¿qué se hizo? Se detuvo el sol. Así Ups, es. si ahora el sol se detuvo, los días se corrieron. No, De todo el lo que tiempo, venían practicando, sí. Si hubo un día en que el sol estuvo mucho más tiempo de lo que ya estaba establecido, ese día fue más largo. Por lo tanto, ahora ese séptimo día ya no caería en sábado, como decís vos, sino caería en domingo. no, porque lo que marcaba el fin del día era la puesta del sol. Sí, pero No ese día se importa, detuvo el sol, ¿eh? Y tuvieron que pelear una guerra. Mirá todo el tiempo que estuvo detenido el sol, que tuvo así es. que, el día se alargó de tal manera que tuvo que durar lo suficiente ese día, hacerse más largo por la detención del sol, Supongamos que ese e día, en hizo lugar que todos los días de la semana que venían ya estableciendo de antes, se desplazara. Porque ese no se día desplazó. duró mucho más, mucho más de lo que debía durar. Supongamos que debía durar 24 horas, pero duró No, no no, no, sé. el día tiene 12 horas, mi hermano, y está registrado en la Biblia. Ok, supongamos que ese día iba a durar 12 horas, pero digamos que duró 20 o 30 horas. Ujú. Pero el sol era lo que marcaba el fin del día. No importa si Ujú. ese día duró 50, 100 horas, 200 horas. El punto es Ya. que cuando el sol se puso, el día terminó Terminó, sí, pero y no hubo hizo que se desfase. desplazaran todos los otros días. Se desplazan, No, hermanito. Si no vos, se desplazó más porque si la vos única tenés forma que se haya un día desplazado, de 12 horas, todos los días la única tenés un día forma, de 12 horas. la Si quiero única que me forma que se entiendas, haya desplazado, la quiero única que me forma que se haya entiendas. desplazado es que el sol haya dado más vueltas. Es que la Tierra haya dado más vueltas. Eso sí se haya desplazado, pero no. La Tierra no dio más vueltas de lo que debía dar. Simplemente se detuvo.
Entonces, si supongamos que estaban peleando un día martes, digamos, y ese martes, en lugar de tener 12 horas, digamos que tuvo 30 horas o 100 horas. Pero al final de cuentas, cuando el sol se puso, ese día terminó. Y cuando ese día terminó, siguió el día que iba a seguir. Entonces, porque la puesta del Bueno, sol marca los claro, finales la del día. puesta del sol, justamente porque la puesta del sol marca el fin y el inicio del día. Esto está claro. Ahora, si vos tenés días, vamos a poner como ejemplo, días de 24 horas entre el día y la noche. 12 horas de día, 12 horas de noche, 12 días de día, 12 horas de noche. Cuando se detiene el sol y en vez de ese día tener 12 horas, tiene 20 horas, ya entraste al otro día. Pero como no se opuso el sol, te mantuviste solamente en un día. Y cuando Exactamente, ¿no? vuelve otra vez a la normalidad, quedó desplazado el tiempo. Queda desplazado el tiempo porque el día termina con la puesta del sol y inicia con el sol. Sí, o sea, ya le entendí. El tiempo pudo haberse desplazado porque hubo un día que tuvo que ser a 100 horas. Pero en sí, como la puesta del sol es lo que lo determina, no importa que ese día tuvo 100 o 200 horas, el punto es que ese día fue un día que terminó y empezó el siguiente día. No se alteraron el ciclo semanal, no se alteró que haya cambiado, porque el sol no se puso en otra, o sea, no, el sol se puso cuando el día terminó. Entonces, yo sí llegaría al domingo, aceptaría el domingo si el versículo 9 de Hebreos 4 dijera, un descanso dominical, pues espera todavía el pueblo de Dios. Pero el versículo 9 dice, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Y y bueno, pues es todo. Ahí está claro. Sabático significa descanso ahí en ese caso. Pero ahora hago otra pregunta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el día del Señor. ¿Es domingo que está hablando el apóstol Juan? No, la Biblia no dice que es lo que es lo que les pedí el otro día, que mostraran un versículo donde diga que el día del Señor es el domingo. Y y no hay, sin embargo, la Biblia sí dice ¿No que el día del Señor, resucitó Jesucristo el día domingo? ¿Y es la sí, resurrección? Jesús resucitó el día domingo, es verdad. Solo que la Biblia sí dice que el sábado es el día del Señor. Está en Marcos 2:27, donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, si Jesús es el Señor del sábado, eso significa que el sábado es su día. O sea, el sábado es el día del Señor. O sea, la Biblia sí dice que el sábado es el día del Señor, pero no hay ningún versículo que diga que el domingo es el día del Señor. Pero no considerás que esa expresión del sábado se refiere al Sabbat. Por supuesto que se Descanso, refiere al séptimo descanso, día. descanso, Descanso, Sabbat es descanso. Ahora, descanso. dentro de los descansos, dentro de la ley, ¿no estaba hacer descansar a determinado tiempo la tierra? ¿Eso no era un Sabbat? Sí, era un Shabbat. Es lo que yo les explicaba en Levítico 23, habla de diferentes tipos habla de Shabbats, que son días de reposo. Claro. Shabbat de reposo. Entonces, si analizamos que el Shabbat es reposo y que hay diferente cantidad de tiempo, creo que eran 6 años, ¿no? Que se trabajaba la tierra, el séptimo se la dejaba descansar. Exactamente. No estoy tratando de recordar. Así Entonces, era. ese Shabbat
no está específicamente determinado en un día de la semana, sino en una cantidad de tiempo. Así es, era el año sabático, era un Ah, año. ahora bien, por eso la expresión sábado, ¿cuándo se determinó en separar los meses en semanas? Se lo determinó antes de que Dios creara el cielo y la tierra, o se lo creó mucho, se lo impuso mucho tiempo después. Ahora, No, considerando de que tanto los días de la semana como lo queremos especificar como día sábado, ¿no? En los días semanales. No sabemos que cada día de la semana, como está nombrado por los hombres, no pertenecen a un planeta y a dioses y a esas cosas. así es, le pusieron nombres a los días de acuerdo a los planetas, por ejemplo, al sábado por Saturday, al domingo, Sunday, Monday, Ujú. este, pero esos nombres Y, vinieron y después, o sea, entonces, ¿cómo puede ser que Dios, cuando creó todo eso, esté especificado un día sábado cuando fue inventado o formado después por los hombres? los nombres fueron inventados, puestos, pero la semana de 7 días, eso no lo inventaron los hombres, o sea, una semana de 7 días, viene desde la creación, de ahí Claro, surgió esos 7 días. pero el séptimo día sí fue puesto por los hombres en el sentido de los días de la semana, El porque nombre, alguien determinó que el primer día de la semana es el domingo. Alguien lo determinó para que sea el séptimo día, el día sábado. Esto lo determinaron los hombres. Yo no veo en las escrituras que lo haya determinado Dios. A mí Dios lo que sí me dice que 6 días tengo que trabajar y el séptimo día debo descansar. Ese séptimo día, es decir, si trabajé 6 días de corrido, el séptimo día lo tengo que descansar. Ahora, para que pudiera siempre caer en sábado, en la misma creación, cuando Dios manda que el séptimo día hay que descansar, yo tengo que decir que empezó justamente la creación de Dios un día domingo. O como vos establecías, el descanso del hombre va a ser en el pueblo judío, va a ser la tierra prometida, que ahí entran en el descanso. Entonces yo tengo que considerar, cosa que no dice la Biblia, que entraron a la tierra prometida un domingo o un sábado, para que sea ese día de descanso. Cuando entraron a la tierra prometida, tuvieron que mandar a los espías. Después que los espías trajeron el mensaje y que muchos estaban temerosos porque era un lugar lleno de hombres muy poderosos y grandotes, después tuvieron que hacer guerra y ya estaban en la tierra prometida. Y después de vencer en la guerra, recién a tomar posesión. ¿Cómo me podés decir que todo ese tiempo pasó en 7 días de la semana? nunca he dicho tal cosa. Sí, cuando vos decís que entrar al descanso de Dios era entrar a la tierra prometida, vos lo dijiste. No, yo lo dije. Vemos que cuando entraron a la tierra prometida tuvieron que mandar espías, los espías tuvieron que regresar, después tuvieron que hacer guerra, y eso lo hicieron solamente en 7 días para que justo ese descanso sea el sábado. No, nunca he dicho eso. O sea, yo lo que leí fue lo de Hebreos 4, Hebreos 3, por ejemplo, 3:18 dice, ¿a quién? En la cual llegaste a la conclusión de que ese descanso de Dios, que dice, no entrarán en mi descanso, dice, es el descanso de Dios, vos dijiste que era la tierra prometida. No, yo leí 18, dice, a quienes juró Dios que no entrarían en su lugar de descanso. Es una pregunta, ¿a quiénes juró Dios que no entrarían en su lugar de descanso? Aquellos rebeldes, por supuesto. Este, fueron la generación que murió en el desierto. Esa generación que murió en el desierto fueron los que no entraron a la tierra prometida. Eso es O sea, lo que dice aquí. o sea que hay toda una generación que no entró a la tierra prometida, no pudieron entrar en el descanso de Dios.
Y estamos hablando Pero de, no solo, no, pero no, el Shabbat se lo dio Dios luego que salieron del cautiverio de Egipto. Así es. sí, Entonces, ahora recordemos, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a bíblica, ¿no? Historia bíblica. No solo los que se rebelaron, murieron, que incluso se los tragó la tierra algunos, ¿no? No solo los que fueron picados por las serpientes y murieron en el desierto, sino también que duró 40 años esa travesía. También murieron todos los que eran ya viejitos, ¿no? Porque tenían que sobrevivir 40 años. es O exactamente sea, esa generación que no entró al lugar de descanso. según vos, no entraron en el lugar de descanso toda una generación. O sea, esos pobres viejitos que tenían promesa de tierra prometida, que murieron naturalmente, por su vejez, 40 años, eh, Dios le negó el descanso. Eh, el entrar a la tierra prometida, porque, Sí, porque no, ese pero es, la tierra prometida era el descanso que vos decís. no, yo leí lo que dice el capítulo 3, capítulo Pero 3, versículo. cuando leíste el capítulo, vos agregaste y determinaste que ese descanso de Dios era la tierra prometida. Sí lo dijiste, yo lo escuché así. No sé, Anne, ¿vos lo escuchaste? Sí, Sí, en el lo capítulo que 3, él lo que te dice es esto, mira, Hebreo, capítulo 3, versículo 17, escucha, desde el 17 al 19. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso es lo que él te habla. Ujú. la Pero Biblia, o sea, vemos que, pero no, vemos que no solo los que incumplieron, ¿no? Los que pecaron en el desierto, también hubo gente que murió de viejita en esos 40 años. Pero él Claro, me dice que toda esa generación, ahí la Biblia me dice que no entrarán no entran en el descanso de Dios aquellos que son pecadores, que fueron pecadores allí. claro, O sea, ningún pecador va a entrar en el descanso de Dios. No solo en esa generación, sino en todas las en venideras. todas. no, pero recordemos el contexto del pueblo de Dios. ¿Por qué esa generación o sea, 40 años estuvieron vagando en el desierto? Porque cuando los espías fueron a reconocer la tierra, ellos no creyeron que de verdad podían poseer la tierra con la ayuda de Dios. Ellos dudaron. Entonces, por eso se determinó que de 20 años, todos los de 20 años para abajo, esa generación sí iba a entrar, pero los de 20 años para arriba, ellos no entraron a la tierra prometida, por su incredulidad. Eso es lo que, eso es lo que leí en esa parte. Uy, Entonces, pobre judío, ¿cómo lo engañaron? Lo sacaron de Egipto con una promesa de tierra prometida y resulta que solamente los que tenían 20 años para adelante iban a entrar y los demás no. pero no fue culpa del judío, fue culpa de su incredulidad de ellos. O Los sea, porque incrédulos, los incrédulos en esa generación y en todas las venideras no entran. Pero ¿y Josué aquellos que no fueron incrédulos y murieron de viejitos tampoco entran según vos? no conocen la historia bíblica. Josué y Caleb le dijo al pueblo, subamos, sí podemos nosotros. Josué y Caleb, ellos insistieron en que sí podían tomar la tierra. Todo el pueblo se puso en contra de ellos. El pueblo dijo, no, no podemos. ¿Por qué? Porque le creyeron a los otros 10 espías que dijeron que son tierra de gigantes y que ellos parecían langostas ante ellos. Entonces, los únicos dos que dijeron, sí podemos, subamos, fue Josué y Caleb. O sea, que Si los hubiese- únicos que creyeron fue José y Caleb. Así es. Si hubiese Entonces, habido los únicos que pelearon esa guerra y pudieron después vencer y entrar en la tierra prometida era José y Caleb. Los demás ninguno. de esa generación, exactamente, la Biblia dice que ninguno entró, solo No, Josué y no, pero ahí Caleb. no habla de que creyó esa generación. Ahí dice que solamente creyó José y Caleb. Los demás, dice todo el pueblo, era incrédulo.
ellos no entraron a la tierra prometida, ahí lo dice el versículo, por su incredulidad. Claro, Santiago, pero nos vamos lejos para todos lados. El descanso para el cristiano es Cristo. Así es Cristo. Ya no es un día, no es un día en especial. Simplemente que la celebración se hace el domingo porque pasamos la nueva alianza y resucitó ese día Él. Pero el Pues, descanso es pues, Cristo. Eso es lo que te quiere decir Hebreos 4. Por eso te habla el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10. Caí en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Y eso te tienes que dar cuenta. sí, es lo que le digo. De hecho, nosotros, el día que más podemos descansar en Cristo es el sábado, porque ese día no vamos a trabajar. O sea, ese día podemos estar en comunión con Cristo de una forma que no lo podemos lograr en los otros días de la semana. O sea, es un día especial porque Y si vos trabajás, por ejemplo, empieza el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes no podés hacer el descanso, ¿cómo? te estoy contando 6 días, y el día lunes, por ejemplo, o sea, los 6 días, y el día lunes es el séptimo. Ahí en ese caso el día lunes es el séptimo. ¿No lo tomás a ese día lunes como descanso? no, los adventistas cuando entran a trabajar en un trabajo, hacen un convenio con la patronal y ellos aseguran que el día sábado no puede trabajar. Si el patrón lo acepta, ellos trabajan. Si el patrón no lo acepta, no trabaja. Así es. Eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Ay, Entonces, justo por la fe vivirá, pero no por el sábado va a vivir. no, claro que no, es por la fe. Eso lo dice. Es correcto, o sea, es por la fe. No, es Entonces, más, los adventistas, por ejemplo, el día viernes preparan todo lo que tienen que hacer para no hacer esos trabajos el día sábado, ¿no? Ya dejan la comida preparada, cosa de dedicarle el sábado exclusivamente a las cosas de Dios. exactamente, sí, ¿No te así es. alegra que el día domingo, el primer día de la semana, Cristo resucitó y pasamos a la nueva alianza? Ya venció la muerte en la cruz y está la resurrección de Él. ¿Eso no te alegra la resurrección? De hecho, la Biblia dice que si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. O sea, la Biblia siempre habla de la importancia de la resurrección. O sea, la resurrección es lo que da sentido a nuestra fe en Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero yo tampoco comparto lo del domingo, Ani, y te explico por qué. Porque cuando, si bien está en la Pascua, muere nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo crucifican, eh, según algunas cuentas, resucita un día domingo, tenemos que recordar también que Jesucristo asciende a los cielos 40 días después. O sea, ¿cuándo estaría ese descanso para todos los cristianos? Cuando Cristo es entronizado en los cielos. Pero es que los apóstoles estaban reunidos todos los días, pero la Biblia te marca el primer día de la semana y las apariciones de Cristo ese primer día de la semana. En el camino de Maús era ese Sí, primer día de la semana. claro, pero Cuando cuando resucitó Cristo, Anne, ¿qué le dice a las mujeres que lo vieron ahí? No me toques, no, porque aún no todavía descendido a mi no ha Padre. ascendido. Sí, ¿Eh? pero O sea, pero una vez resucitado Cristo Jesús todavía no había ascendido al Padre. sí, Y es pero más, no lo podían tocar. Entonces, ¿cómo podés decir que ya estábamos en el descanso de Dios si no en podía estos tocarse? 40 días que está acá en la tierra antes de ascender a la derecha del Padre Celestial al cielo,
¿Por qué se presenta así los días domingo él? En Juan 20:19, a puerta cerrada, porque estaban miedo los judíos. 8 días después, ahí está Tomás, el incrédulo, en el camino de Maús, también domingo. La De hecho, fiesta de el camino de Maús y el día que estaban con las puertas cerradas es el mismo domingo, fue el día de la resurrección. Este, y eso es lógico porque ese día Jesús resucitó en la mañana del domingo y por la tarde, en la noche, se reunió con sus discípulos. Este, eh, pues no tendría por qué esperar el lunes o el martes o el miércoles. O sea, de una vez ese día se le apareció a sus discípulos. Pero cuando Jesús se ¿Todo eso aparece, pasó en el domingo de la resurrección? sí, en el domingo de la resurrección pasó. Entonces, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, los reprende. ¿Por qué? Porque cuando se aparecieron las mujeres fueron y le dijeron a los 11 que Jesús había resucitado, pero los 11 pues no le creyeron al 100%. Luego los del camino de Maús también fueron y se lo dijeron y tampoco les creyeron. Entonces cuando Jesús se aparece, los reprende por su incredulidad. Entonces, Bueno, ahora recordame algo, porque la verdad que no me cierran las cuentas, pero puedo estar yo equivocado. Cuando en el camino de Maús, ¿no fue cuando se le apareció ahí a los que estaban caminando, no lo reconocieron? ¿No fue cuando se fue ascendido a los cielos y dice los que estaban al lado, que creo que eran ángeles, que le dice, no, de la manera que lo vieron irse, de esa manera regresará? no, ese es después, no, del camino de Ah, Maús, eso es después. fue después, del camino de Maús, ellos le dijeron que, que ellos pensaron que Jesús los iba a librar del yugo de los romanos, y todavía dijeron, y hace 3 días que sucedió esto. O sea, le dijeron según ellos, al forastero que hablaron, tú eres el único que no sabes lo que ha pasado. Y le dijeron, hace 3 días que sucedió esto, o sea, era el tercer día que era el domingo. Fue ese Ajá. mismo día. Entonces, la Biblia habla de la resurrección de Cristo como lo más importante, porque si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. El evento es importante. Lo que la Biblia no dice o no manda es a guardar el domingo en lugar del sábado por causa de la resurrección. Eso no hay un versículo. Siempre les he pedido un versículo de la Biblia donde diga que porque Jesús resucitó en domingo, entonces los cristianos ahora debemos descansar el domingo, no el sábado. O donde los apóstoles hayan dicho que el domingo ahora es el día del Señor y ya no el sábado. Yo a todos los católicos, yo les he preguntado, les he pedido un versículo, que me muestren un versículo donde diga que Jesús, Y que bueno, porque yo te Jesús pido un versículo donde Cristo diga que el sábado debemos descansar. estamos igual, estamos en lo mismo, Bueno, y entonces, mira, estamos en lo mismo. si es por desde la antigüedad, con que el séptimo día era santo y era de las fiestas, o sea, de santa convocación, el primer día también había santa convocación. Mira, el primer Exactamente, día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis a la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, exactamente. desde el día 14 del mes por la tarde, dice, hasta el 21 del mes, dice, por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura. Sí, Ninguna esa es la- cosa leudada comeréis. Del día 7 y del día séptimo y te habla también del primero. O sea, sí, te habla ahí del mes primero. ahí es el Entonces, contexto, ahí
ahí es de la Pascua, ahí es el mandamiento de la Pascua. Sí, El primer día que es 14, iba a ser un día de reposo, de santa convocación. Ese primer día que iba a ser 7 14, días comeréis pan sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura. pero ese 14, el próximo año, Mira, si este año también, te hago una pregunta. Tanto que cuestionan que por qué bautizan bebé y tantos días, que el niño no sabe nada y que no le preguntaron nada. Claro que este no es el tema, pero sí voy a hacer otra pregunta a través de esto. A Jesucristo le preguntaron a los 8 días si había que circuncidarlo para que perteneciera al mundo, al pueblo de Israel. Le preguntaron eso. Ahora la pregunta viene porque justamente es por el tema del séptimo y el séptimo. ¿Y por qué lo circuncidaron al 8.º día y no al 6.º y no al 9.º? Está, 8 días después. está comprobado por la medicina que en el 8.º día se recupera más cualquier tipo de operación, sobre todo en el prepucio, ¿no? Hoy la ciencia demuestra que ese acto era, correspondía a hacerse en el 8.º día. ¿Y por qué no el 9.º? Porque ya la contextura del niño ya es diferente y trae otras complicaciones. Ay, no. Bueno, así lo dice la ciencia. bueno, me tengo que retirar, pero Sí, no sé la cómo verdad que está terminamos. interesante eso, pero bueno, Santiago nunca va a aceptar de la resurrección de Cristo, el paso ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pasamos a la nueva alianza. Cristo vence la muerte, resucita el día primero. Los apóstoles se reunían, Hechos 27 reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Las apariciones de Cristo, primer día, camino de Emaús, Juan capítulo 20, versículo ¿qué? 19, 8 días después, 8 días después. O sea, por eso es que la iglesia dice, bueno, entonces tengan descanso el primer día de la semana. Pero obviamente Exactamente, 6 días exactamente. O sea, trabajas y el séptimo descansas. Si empezás a trabajar el martes, contá martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes descansás. Pero vos no vas a descansar el lunes. No, pero a ver, Anne, está mal que descansen como el 7.º día un sábado. Las escrituras dicen que no. Que está mal que descanses, tomes el 7.º día un domingo, un lunes, un martes. Las escrituras dicen que no está mal. Eso queda a conciencia. El punto es que de pronto a mí me parece aquellos que se aferran al día sábado, están poniendo a un día de la semana en particular por arriba del mismo Cristo. Del mismo Y Dios. eso, claro, del no, mismo Dios. Dios estableció claramente el 7.º día deben descansar. Pero poner un día de la semana en particular como ese 7.º día es cuestión de conciencia. Yo no lo tomo, aquel que lo quiera hacer que lo haga, no me parece a mí ni pecaminoso, ni que con esto van a perder la salvación, pero tampoco lo va a perder aquel que lo haga el domingo o el lunes o el martes. Es mi considerar en cuanto a esto, ¿no? Mi considerar es que todos los días son de Dios y todos los días son para Dios. Es mi considerar. Sí, excelente, excelente. Pero vos fíjate que dentro de las culturas y luego del ordenamiento en los días laborales, el mundo estableció que el domingo sea el descanso, ¿no? Se trabaja de lunes a viernes, sábado por lo general mediodía, y el día el domingo se descansa. Pero eh, esto lo establecen los hombres, ¿no? En función de lo laboral. ¿Están incumpliendo la ley de Dios? No, mientras que se le dé el 7.º día de trabajo como descanso, no me parece mal, ¿no?
Lo que pasa es que todos nos aferramos al domingo porque así lo estableció el mundo en lo cuanto al descanso laboral, y así lo establecieron las empresas. Damos el séptimo día, el día domingo de descanso, los otros 6 días me van a trabajar, es el convenio laboral que se hace y es el que más se usa. Soy consciente que los adventistas, ante esta postura que el mundo estableció como el domingo, día de descanso laboral, ellos lo rechazan y lo hablan abiertamente y llegan a un acuerdo con la patronal y bueno, trabajarán el día domingo, pero el sábado lo descansan porque ellos toman a rajatabla ese sábado como el séptimo día. Es así, pero no está mal, o sea, no lo veo mal, yo no lo hago así, menos ahora que estoy jubilado, tengo todos los días son sábado para mí, ¿no? Descanso todos los días, pero Fíjate que el colegio, por ejemplo, la parte educativa, sábado y domingo no se va al colegio. Los no bancos se sábado lo... y domingo también están cerrados. El Ujú. municipio, la municipalidad. O sea, es sábado y domingo, Sábado y domingo, sí. claro. Pero bueno, Exactamente. Solo quería aclarar en lo que dijo el hermano, o sea, que nosotros ponemos un día en lugar de Cristo. Eso no es correcto, o sea, no es cierto, ¿no? El día que Eh, más descansamos en Cristo, el día que más estamos en comunión con Cristo es el sábado, porque tenemos más tiempo. Y pues sí, es en su razonar de cada quien. Lo único, yo sé que todos los días son de Dios, y pero la para Biblia Dios. dice que, exactamente, todos los días son de Dios y para Dios, pero la Biblia dice que el único día que Dios santificó es el séptimo. O sea, Dios lo bendijo, lo santificó, es el séptimo día. Entonces yo no puedo hacer otra cosa porque la Biblia marca que Dios sí bendijo un día y además lo, lo puso como Pero cuando mandamiento lo bendijo, ¿era ese sábado que tenemos hoy? exactamente, así es ese sábado, es ese sábado. O sea, el ciclo semanal no ha sido alterado, por es todo. que la semana empiezan después de la creación. Pues sí, ese es su razonar, o sea, si no Pero quiere Humberto aceptar te lo que, explicó bien, ¿eh? si no quiere, pero yo le mostré lo que dice la Biblia dice que fue la tarde y la mañana un día, o sea, que ¿No la Biblia sí empieza habla la de... creación ahí con el cuarto día? Ah, yo le respondí porque Dios tomó 24 horas. No, ¿dónde dice eso que Dios tomó 24? A él se le ocurre. Porque, Santiago, una porque lo dice. pregunta, una última pregunta, porque es muy tarde acá en la Argentina y Humberto también es de Sí, Argentina. ¿sabes qué Mira, pasa, Anne? Yo mañana tengo que ir al médico a la mañana. yo también tengo que salir, pero bueno, ya no voy a salir de mañana. Mira, Santiago, la última pregunta es, ¿te, te gustaría ir a la misa un día domingo? No, no va. No, la verdad no. No, esa es la pregunta nada más. Bueno, Dios los bendiga y hasta otro momento y un gran saludo desde Argentina. Bueno. Por Santiago, no, como para terminar, ¿y si la misa fuera el día sábado, iría? tampoco. Sí, diría. Ah, sí, mira, bien. Pero hay misa el día sábado, porque acá está el tema. En la Iglesia Católica hay misa todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el día sábado, ¿podrías ir a la misa? Sí, podría ir, no tengo ningún problema. Alabado sea Dios. Un fuerte abrazo para ti, Santiago, para ti, Humberto, y hasta De hecho, mañana. ya fui. No Dios sé los por qué bendiga. decía alabado sea Dios si los apóstoles entraban a la sinagoga en el lugar que mataron al Cristo, y con lo que mataron al Cristo, ¿por qué no entrar a la iglesia católica un sábado, no?
Bueno, Santiago va a ir a la iglesia católica, así que tranquilo, Humberto. Ya vas a ver. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo para los dos.